Con su permiso, senador presidente, esta iniciativa tiene sustento en la intención de reformar el primer párrafo del apartado B, que pertenece al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es preciso recordarle a la Asamblea que la semana pasada, para ser exacto el día miércoles 31 de octubre, presenté la reforma al precepto constitucional aludido con el propósito de persuadir a la colegisladora y allende a esta, al propio constituyente, para que afirmemos en el texto de la norma suprema la participación activa de la Federación en la realización de los derechos humanos, en una oportunidad de materializar las disposiciones constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales a través de su contribución con recursos específicos que se sumarán al presupuesto que los Estados de la República asignan anualmente a los organismos de protección de la esfera jurídica, que es la intrínseca de los derechos del ser humano. En gran medida, la propuesta de adecuación a los arquetipos de la redacción constitucional, y ahora de forma vital con esta adición de un nuevo título al final de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se vinculan de manera indisociable a una hermenéutica jurídica que parte de reconocer esencialmente que la eficacia de las normas es proporcional en obra y magnitud a la efectividad con la que impone su observancia la autoridad facultada para hacerlo frente a quienes deben acatarla. De lo contrario, a manera de corolario, la ley, sus normas y directrices no trascenderán de la letra y del espacio en un libro o compendio que ocupan. Con la referencia anterior, cumplo con la disposición reglamentaria del orden interno del Senado de la República, que obliga a los autores de una iniciativa a expresar puntualmente cuando una reforma constitucional guarda relación con otra que trastoca al marco jurídico secundario, pues a decir del artículo 171 del citado reglamento, una propuesta íntegra que involucra disposiciones de jerarquía primordial y a otros de ordenamientos derivados que le son relativos, se presenta mediante un proyecto para la reforma constitucional y otros para la legislación secundaria, y que en todo caso constriña al iniciador a señalar en cada uno la correlación entre los mismos. Ahora bien, comenté que el objeto central de la reforma constitucional es permitir que la Federación aporte recursos económicos a los organismos de protección de los derechos humanos, lo que pudo estimarse a partir del impacto presupuestal en una cantidad que no supere los 129 millones de pesos inicialmente, y que a posteriori conservará un esquema modesto que lo incrementará cada quinquenio en razón del porcentaje anual en que hubiera crecido la sumatoria del presupuesto de egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, correspondiente al año siguiente que comience el cómputo del periodo de 5 años. Esa es una acción que mantendrá intocado el equilibrio presupuestal del gasto público de la Federación, al tiempo que hará posible canalizar recursos indispensables para las comisiones de derechos humanos en la geografía estatal, permitiéndoles hacer frente a las nuevas atribuciones que les arroga el marco constitucional mexicano. Del presupuesto etiquetado, que se distribuirá en una inversión per cápita para robustecer la capacidad financiera de los organismos de protección de los derechos humanos, un porcentaje ínfimo que será aplicado en menor medida para los estados con menor número de población y antagónicamente para los que concretan un índice superior de habitantes. Se concentrará en un fondo que dará origen a un fideicomiso a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuya finalidad está descrita por el nombre del título séptimo que le da luz en el ámbito normativo, tratándose de la asistencia para los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas. El fondo, su fideicomiso y sus recursos, que inicialmente representan alrededor de 5.600.000 pesos y que podrá crecer con las aportaciones de los gobiernos estatales
benefactores y con las donaciones que realicen personas de derecho privado que tengan el interés de cooperar con la consecución de los derechos humanos y su protección encomendada a las y los presidentes en las localidades del país. ¿Cómo apoyará este fondo a las comisiones de los derechos humanos, obsequiándoles recursos adicionales para la adquisición de bienes y activos fijos que les permitan cumplir de manera cabal con sus metas y objetivos? Es cuanto.